Si bien tengo una empresa que es una compañía de integración de Industria 4.0 y consultores de transformación digital, venimos del mundo de la manufactura, de conocer realmente los problemas que hay en operación, de entender qué afecta esas diferencias entre las tecnologías de información y las tecnologías de operación cuando estas no están integradas. Personalmente lo viví tanto en el aspecto comercial, cuando manejaba comercialmente compañías tanto a nivel nacional como en mercados internacionales, pero también gerenciando las operaciones de una planta metalmecánica. Está siendo posible a partir de tener información. No es que tenga los más expertos ni la gente más pila dentro de su organización. Lo que pasa es que los tiene habilitados con herramientas para que cada uno de ellos pueda tomar decisiones y actuar, para que cada uno pueda resolver sus problemas. Acá veo estudiantes y yo no sé si se han pensado qué van a hacer cuando salgan. Si se ven trabajando en una industria, si se ven trabajando en una planta de manufactura, si se ven en el mundo de integración. ¿Cómo creen que va a ser ese choque si ustedes, que son nativos digitales, que desde los pocos años tenían acceso a un celular y en un celular al alcance de la mano toda la información que quisieran buscar? Y cuando están en un entorno productivo y quieren resolver sus problemas, tienen que ir a buscar diferentes archivos, tienen que entrar a diferentes aplicaciones, tienen que demorarse para un cierre de mes más de 4 días consolidando reportes para poder entrar a revisar en una reunión de dirección cuál fue la autopsia del mes. Necesitamos como ponernos en la camiseta de que nosotros mismos somos los que tenemos que resolver nuestros problemas. Cada uno está teniendo un contexto que le aporta valor a todo el negocio y que lo estoy desaprovechando. Tenemos una gran cantidad de dispositivos inteligentes en campo que están gritando datos e información y nadie los escucha. ¿Qué tan costoso es tener una tecnología que nadie está aprovechando? ¿Cuál es el tema común entonces que tienen que enfrentar o que buscan estos industriales? Clave. Todo el mundo te va a decir seguridad, todo el mundo te va a decir calidad, pero realmente lo que quieren es poder estar trabajando todo el tiempo, tener un indicador de disponibilidad por encima del 99%. Y para poder tener lo que necesitamos, visibilidad de la operación. Uno de los dolores comunes que me encuentro y se repite en absolutamente todas las reuniones que tengo con los industriales es que no sé qué es lo que está pasando. Algunos tienen la información de cómo cerró el día de ayer, porque les llegó un correo con los reportes de su equipo de trabajo a las 7 de la mañana. Pero si yo les pregunto eso a las 2 de la tarde, puede que no lo tengan claro y tengan que llamar a una persona y esa persona llamar a 4 o 5 para que le provean la información y que puedan entregarle un reporte. Estandarización de datos. Todos quieren, no, yo necesito una aplicación de Machine Learning e inteligencia artificial. ¿Y cuál es el reto? Los procesos de ETL, de poder estandarizar los datos que los tengo repartidos en diferentes lugares dentro de la organización. ¿O cómo lo resolvíamos cuando estábamos en la tercera revolución industrial? Integraciones discretas y punto a punto. Esto es posible, pero en términos de dinero y en términos de tiempo se convierte inviable. Por eso, hoy por hoy, quienes hacen integraciones punto a punto tienen muchísimos hilos de datos y tienen muchísimos procesos manuales, porque cada vez que se compra un equipo nuevo o que se cambia un instrumento, necesitamos volver a hacer todo el tema de programación para poder recuperar todas esas integraciones que habíamos hecho. ¿Cuál es el otro tema? Hoy por hoy nos dicen, este instrumento o este sensor se conecta directamente a la nube. Es un sensor IIoT. Es un sensor IIoT que se conecta con el software del fabricante y que no me permite integrar la información que tengo allí con mi plataforma y con mi infraestructura y con mi ecosistema. Lo que normalmente vamos a encontrar es máximo 1 o 2 ERPs. Y el ERP es impajaritable porque es que ahí es en donde hacemos la facturación, ahí llevamos la contabilidad y ahí tenemos que reportar lo que le vamos a pagar a la DIAN y cuánto le vamos a dar a nuestros accionistas. Pero realmente cuando empezamos a ir hacia abajo, tenemos
varios sistemas de ejecución de manufactura, varios SCADAs, varias líneas automatizadas, completamente automatizadas que me entrega mi OEM, pero que no se hablan entre sí. Entonces voy a tener un espagueti de este tipo que muchos de los jefes de ingeniería y jefes de mantenimiento no saben ni siquiera cómo está conectado esto. Entonces, ¿qué logró esta cuarta revolución industrial de la cual todos hablamos hacer? Poder redefinir cómo vamos a utilizar los datos, poder pensar de una manera diferente los datos, ya no de una manera determinística, en donde este dato necesito conectarlo para este fin con tal otra aplicación. Necesitamos que todos los datos estén integrados, pero que estén integrados en una infraestructura común, con tecnologías IoT, que solamente tenga que invertir en la integración desde el equipo hasta la infraestructura, que se autodescubran. ¿Cuántos de ustedes hoy, si hay un cambio en campo de algún equipo o alguna máquina, tienen que volver a hacer absolutamente todo para poder llevarlo a las aplicaciones? Este tipo de infraestructuras me habilita el autodescubrimiento y esos son ahorros en horas y horas de ingeniería y de desarrollo. Esta infraestructura común me va a habilitar la convergencia entre IT y OT, que todos queremos, y todos los layers van a estar integrados al mismo ecosistema. Y aquí quiero hablar de un término que no sé si lo hayan escuchado. ¿Alguno ya ha escuchado hablar del Unified Namespace? El UNS. El UNS lo voy a definir rápidamente con 3 conceptos. Primero, va a ser la única fuente de verdad. Segundo, es la estructura de la organización de todos los eventos y las transacciones en tiempo real. Y me va precisamente a habilitar que yo tenga la información contextualizada, organizada y normalizada para poder utilizarla y convertirla en insights para todos los consumidores. Y hagamos un ejemplo, visualicémonos en un restaurante. Y en ese restaurante tenemos una mesa. Estamos todos alrededor de esa mesa y cada uno pone un plato y puede coger algo de comida que está en la mesa. Esa es la posibilidad que nos habilita una infraestructura común. Transformación digital es una estrategia. Es la estrategia de hacer de los datos el insumo más valioso de la operación, porque es el que me va a permitir tomar decisiones y redefinir la manera como opero y cómo hago el trabajo día a día. Adicionalmente, podemos llamarlo enmarcado en industria y enmarcado en infraestructura al proceso de pasar de una industria 3.0 a una industria 4.0. Tener integraciones directas y discretas a tener integraciones a un ecosistema y una infraestructura común. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir tener un negocio 100% integrado compuesto por plantas digitales. ¿Y esto qué significa? Que todo y todos van a estar conectados a la red, que los diferentes niveles del negocio están integrados, operan y toman decisiones en tiempo real, basados no solamente en la información que produjo su nivel, sino los diferentes stakeholders de la organización, que también tendrán acceso en tiempo real no solamente al estado presente, sino al estado futuro, porque ya tienen integrados Machine Learning para poder predecir esos resultados a partir de los patrones encontrados en el pasado y correlacionados con mi estado actual. También inteligencia artificial podrá sugerirme ajustes operativos y esos ajustes operativos, los stakeholders somos quien vamos a decidir si los ejecutamos o no los ejecutamos. Primero, conozca su estrategia digital. Muchos arrancan con proyectos, pero no tienen realmente un fin común. Y en las empresas grandes esos proyectos vienen orientados desde diferentes lugares. Tiene un proyecto de transformación IT, tiene un proyecto de transformación ventas, tiene un proyecto de transformación producción, otro diferente ingeniería o mantenimiento, y ninguno pensó cómo esos proyectos van a integrarse y cómo van a poder responder a la visión y al objetivo de la organización. Por eso la invitación es, antes de empezar a invertir y botar la plata, venga, siéntese y entienda el para qué. El para qué me voy a transformar digitalmente, para qué voy a hacer de los datos el insumo más valioso, cómo le van a aportar valor a mis stakeholders.
Segundo, aborde cada proyecto como un todo más grande. Cada proyecto debe estar apalancado con el anterior. Tercero, no haga suposiciones sobre cómo se consumirán los datos. Esto es muy importante. No podemos tener un enfoque determinístico. Puede que hoy yo no sepa qué voy a hacer con eso, pero el contexto me va a llevar a identificar correlaciones que un ojo humano no va a poder correlacionar. Todos los datos importan y todos los datos los debemos conectar. Lo que pasa es que lo debemos hacer de una forma inteligente para que no sea costoso. Realmente hacerlo bien no requiere más dinero. Requiere sentarse y pensar cómo vamos a alinearlo con unos requerimientos técnicos mínimos. Vamos a hablar más adelante de ellos. Vamos a tratar a todos los productores y consumidores de datos como nodos en el ecosistema. A todos. Vamos a pensar no en un stack de soluciones, sino en un stack de tecnologías personalizadas. No va a haber una solución que te vaya a resolver 360 grados las necesidades que tienes. Necesitas construir un stack en que diferentes aplicaciones y soluciones puedan integrarse. Y sexto, mantener una mentalidad ágil. Algo muy importante en la transformación digital es que expande de manera muy rápida lo que conozco del negocio. Y recuerden que lo que yo quiero está directamente relacionado con lo que yo sé. Si esto es de expandir el conocimiento y voy a saber exponencialmente muchísimo más, voy a querer otras cosas. Y tengo que tener una mentalidad ágil para poder ajustar y desarrollar nuevos casos de uso. Por eso precisamente la transformación no es un proyecto. Recuerden que un proyecto es algo que tiene un inicio y un fin definido con unos entregables definidos. ¿Cómo vamos a hacer uno para transformarnos? Necesitamos hacer una estrategia con un mapa de ruta que me permita y habilite casos de uso para poder ir probando y ampliando mi conocimiento. Esas políticas internas puede ser acá no se mueve nada si no tenemos un ROI definido. Políticas internas también puede ser que cada una de las personas está cuidando su metro cuadrado. Segundo, todos están aprendiendo, mantenernos abiertos. Siguiente, la regla del 80-20. El último 20% de ejecución de todos los proyectos es el que me va a generar el 80% de los resultados. Ustedes se van a arriesgar a hacer un proyecto de más de 2 años o más de 5 años para esperar que en esa última milla sea donde yo voy a probar valor. Divídanlo en casos de uso pequeños, en casos de uso de 2, 3 meses, 6 meses, que ojalá se puedan manejar con recursos de operación, no con CAPEX, recursos de OPEX para poder habilitar que estas cosas pasen y que probemos valor y que mantengamos un flujo de inversión. La 0 es educación y es conciencia de que tengo un problema. La siguiente es la estrategia. ¿Y cómo vamos a llegar a esa estrategia? Tenemos que hacer un inventario del negocio. ¿Cuáles son los procesos que están dentro de mi negocio? Hacer un inventario de la inteligencia de mi negocio. Les mencionaba cuántos dispositivos y cuánto hardware, cuánto software tengo que vale muchísimo dinero, gritan información y nadie los escucha. Tenemos que sacar esa información, poder evaluar cuál es nuestro estado de madurez de transformación digital en 10 verticales, para eso hay una metodología que se llama el DTMA, poder diseñar la arquitectura y diseñar el roadmap con una prueba de concepto. Una prueba de concepto que sea algo que impacte, que agregue valor en un corto tiempo y con una corta inversión, y crear el equipo. En este crear el equipo también es un tema particular. Ustedes van a encontrarse con personas que quieren y champions, y debemos habilitar esos champions para que nos ayuden a transformarnos. Y también van a encontrar retractores. Y a ellos no los vamos a convencer a punta de charlas, a ellos los vamos a convencer a punta de resultados. Vamos a hacer nuestra POC. ¿En qué va a consistir esa POC? En que nos convirtamos en un primer momento, así sea en una sola línea, en una empresa con una manufactura inteligente, que tiene conectada la inteligencia a la red, que se construyó su UNS y que empieza a presentar información, a aprender a partir del conocimiento y a expandir a partir del conocimiento. Cuando vemos esto y agregamos valor, empezamos a tener un proceso iterativo. Por eso no es un proyecto. A medida que esto va evolucionando, nos estamos convirtiendo cada vez y vamos llenando más la brecha hasta que lleguemos casi a un 100, pero podemos integrarnos antes, integrarnos a Machine Learning, identificación de anomalías en tiempo real,
que podamos realmente predecir a partir de los patrones que ya con la data que estamos colectando y que estamos historizando, pero que la estemos correlacionando con el estado actual. ¿De qué me sirve saber patrones y tener un algoritmo si no puedo contrarrestarlo y llevarlo a mi operación, a lo que está pasando realmente? Para finalmente poder integrarme con la cadena de suministro. No sé si alguno tenía planes de viaje, pero lo vimos hace 2 días, 3 días, más de 60 vuelos cancelados por un tema de falta de integración con la cadena de suministro, por no tener información confiable. Así es como podemos ver el single pane of glass. ¿Habían escuchado este concepto? Pues todos tienen uno en su bolsillo o en su bolso. Es un celular. En un celular ustedes tienen acceso a la información bancaria. ¿Dónde está su familia? ¿Qué está pasando en el mundo? Al alcance de la mano. Eso es lo que necesitamos construir. Ustedes, chicos, que van a salir a desarrollar, a integrar, a ofrecer automatización, lo que necesitan construirle a esos industriales es esto. Que puedan tener en un single pane of glass toda la información de lo que está pasando en su negocio. Y esa información, que son los mismos datos que la transmiten en información dependiendo de quién la esté mirando. En este caso, vemos un caso de éxito en generación de energía, más de 87 activos repartidos en el país, generan con diferentes fuentes, fotovoltaica, gas y diésel, cada uno en campo, con protocolos de comunicación diferentes, pero lo estamos solucionando en zonas dispersas que muchas veces no tienen ni siquiera un buen acceso a internet. Todo lo estoy trayendo en tiempo real. Y voy a leer tal cual una frase de un personaje muy querido por los colombianos, Jaime Garzón. Creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. ¿Cómo vamos a transformarlo desde cada una de nuestras áreas y desde cada uno de nuestros roles? Personalmente, tengo una meta que llevé a mi organización. Y es que yo quiero empoderar a las empresas colombianas para que sean jugadores internacionales apalancados en tecnología e información. Y eso no solamente lo hago entrando en contacto con ellos y llevándoles soluciones. Eso realmente lo hago como con estas charlas, empezando a dejarles una semillita a cada uno de ustedes. Si son los industriales que nos están viendo desde sus áreas de trabajo, ¿ya sé cuál es mi estrategia de transformación digital? ¿A quién se la va a preguntar? Revisemos qué proyectos estamos haciendo y ver cómo vamos a integrarnos. En la academia, cómo vamos a empezar a desarrollar esas habilidades que necesitamos para los futuros integradores. Seguimos hablando solamente de especificar e instalar sensores y dispositivos, en calibrar y mantener esos dispositivos, en instalar plataformas de control, hacer una solución pequeña HMI, control de PLC, de pronto SCADA. No sé si ya están haciendo algunas funcionalidades de MES, pero son vitales, en donde solamente hablamos de teoría de operación, secuencia de operación, secuencia de arranque, secuencia de parada, secuencia de secado. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos pensar en automatización de procesos de negocio, donde necesito tener tanto la teoría de operación de proceso y ver cómo se integra con la teoría de negocio. Voy a necesitar las habilidades 3.0, pero necesito programar orientado a objetos. Necesito saber de bases de datos, tener en cuenta la conectividad, protocolos basados en borde, DNP3, MQTT, Spark-Plug-B, que reporten por excepción, integración de redes industriales, DevOps, control de código. Hoy por hoy estamos trabajando con integradores que están por todo el mundo, en el mismo código. Teoría de estrategia digital integral del negocio, enfoque dirigido a tecnología y no a solución. No podemos seguir pensando que una marca, sea Siemens, sea Rockwell, sea Schneider, me va a poder ofrecer el stack de tecnología que yo necesito. Realmente ellos me van a ofrecer un monolito, porque quieren es que les siga comprando a ellos. Ah, quieren una aplicación de esa, ahí está, de MES, cómpremela a mí, cómpremela a mí. Necesitamos construir nuestro stack. Entender realmente qué es IoT. Internet de las cosas industriales, ¿será solo eso? ¿O realmente va a ser el ecosistema que me va a habilitar a mí transformarme?
¿Qué es transformación digital? ¿Es el proyecto? ¿Es digitalización? ¿Es solamente pasar lo que llevo en papel a un tema digital? No, es la estrategia de cómo hago de los datos el insumo más valioso. ¿Qué es el UNS? Para nosotros todos los proyectos que hacemos tienen esta arquitectura porque es la única que nos ha garantizado escalabilidad. Dominio de Python, C++, C#, Java, SQL, containers. Aquí ya estamos haciendo y trabajando con containers. Plataformas en la nube, AWS, Azure, GCP, Snowflake. ¿Cómo van a hacer conozco las aplicaciones de integración? Y más allá de ser expertos en cada una de estas cosas, necesito es conocerlas y entender cómo funcionan entre sí, porque la clave es la fluidez digital. Entender cómo se relacionan todos estos diferentes niveles. La recomendación, arrancar por un DTMA, reconocer en qué estado de madurez nos encontramos. Recordemos que esos son 10 pilares. Y ese DTMA me va a llevar a poder tener un inventario de la operación de mi negocio, el inventario de la inteligencia, hacer mi estrategia, diseñar mi arquitectura, pero seleccionar un POC. Esa prueba de concepto, ni siquiera va a ser un piloto, porque muchas veces quedamos en esos pilotos que se vuelven eternos y nunca salen. No, una prueba de concepto rápida, Giovanni, que podamos habilitar con poco dinero y que podamos empezar a llevar valor e información. Entonces, ¿cuál va a ser la clave? Escoger esa línea que más impacta. Perfecto. Bueno, Natalia, pues así le damos muchas gracias por esta excelente conferencia. Creo que es un tema de mucha actualidad. Interesante que lo haya abordado desde los estándares. Eso hace precisamente que todo lo que Natalia mencionó acá pues sea aplicable en cualquier parte del mundo. De verdad le agradecemos mucho a Natalia, a todo el equipo de Dow. Es una empresa, como les digo, dedicada a todos los temas de automatización, integración de tecnologías. Y bueno, de esta manera ya damos por culminada la cátedra Jairo Arturo Correa Gregory.